El Comentario Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. La historia que hoy nos convoca nos lleva a las calles calurosas y vibrantes de la ciudad de Madrid en el cálido mes de julio del año 1924, un tiempo en el que la capital de España respiraba el polvo de las transformaciones y el eco de los tranvías resonaba por las avenidas arboladas. En ese escenario de contrastes profundos y esperanzas tejidas a mano nació un niño que estaba destinado a convertirse en una figura fundamental para entender la evolución del humor y el espectáculo en nuestro país. La familia de aquel pequeño al que llamaron Juan no podía imaginar que los primeros llantos de aquel bebé se transformarían con el paso de las décadas en el motor de las carcajadas de millones de personas. Desde sus primeros pasos por las plazas empedradas de su barrio, el joven empezó a demostrar una facilidad asombrosa para captar los gestos de quienes le rodeaban. Observaba a los vendedores ambulantes, a los guardias, a los vecinos que discutían de ventana a ventana, y luego reproducía sus voces y sus posturas con una gracia natural que dejaba desarmados a sus propios padres. La infancia de Juan transcurrió en una España que se asomaba a abismos inmensos. Una época donde la alegría era a menudo un bien escaso y valioso. Quizás por eso el destino decidió dotarle de esa herramienta maravillosa que es la capacidad de hacer reír. A medida que el niño crecía y se convertía en un muchacho, la sociedad a su alrededor cambiaba drásticamente. Llegaron años oscuros, tiempos de conflictos y silencios donde las calles perdieron parte de su música habitual. Sin embargo, en el interior de su hogar y en las reuniones con sus allegados él seguía siendo el centro de atención. El faro que iluminaba las tardes grises con una imitación inesperada o un chiste contado en el momento preciso. Cuando llegó el momento de decidir su futuro, las convenciones sociales y los deseos de estabilidad de su familia le empujaron hacia un camino que parecía seguro y respetable. Ingresó en las aulas universitarias con la intención de estudiar ingeniería industrial. Los libros llenos de fórmulas matemáticas, los cálculos de estructuras y las leyes de la termodinámica ocuparon sus horas, pero su mente siempre se escapaba de los muros del aula para volar hacia los escenarios. La ingeniería exigía una precisión fría y calculada, mientras que su espíritu ansiaba el calor humano, el aplauso, la reacción inmediata y cálida de un público entregado. Durante un tiempo intentó mantener el equilibrio entre los pesados tomos de estudio y su pasión irrefrenable por el arte. Participaba en pequeñas representaciones, se subía a escenarios improvisados en teatros de aficionados y sentía cómo la sangre corría más deprisa por sus venas cada vez que las luces se encendían. El contraste era demasiado grande. El frío del acero y el hormigón que estudiaba en los libros no podía competir con el calor de los focos y el olor a polvo y terciopelo de las salas de espectáculos. Finalmente la llamada del teatro fue más fuerte que cualquier fórmula matemática. Tomó la difícil decisión de abandonar la carrera de ingeniería. Una decisión que seguramente provocó noches de insomnio y discusiones en el seno familiar, pero que a la larga se revelaría como el paso más acertado de su vida, su verdadero laboratorio. No estaría lleno de tubos de ensayo o planos milimetrados, sino de butacas, cortinajes y espectadores dispuestos a dejarse llevar por la magia de la comedia. Los inicios en el mundo del espectáculo nunca son sencillos, y menos aún en la España de la posguerra. Un país que intentaba reconstruirse y curar sus heridas necesitaba desesperadamente motivos para evadirse. El teatro se convirtió en un refugio, un lugar donde durante un par de horas los problemas se quedaban en la puerta y la imaginación tomaba el control. Juan comenzó desde abajo, pisando las tablas de teatros de provincia, viajando en condiciones precarias, durmiendo en pensiones modestas y aprendiendo el oficio de la manera más dura y efectiva posible, la práctica diaria. El contacto directo con el público le enseñó las verdaderas reglas del humor. Aprendió que una pausa de un segundo podía hacer que un chiste funcionara o fracasara estrepitosamente. Descubrió cómo utilizar su cuerpo, sus manos, la expresión de su rostro para comunicar sin necesidad de pronunciar una sola palabra. Fue en esta época de aprendizaje constante donde forjó su estilo inconfundible, una mezcla de picardía, ingenuidad y un sentido del ritmo cómico absolutamente magistral. El género de la revista musical se cruzó en su camino y se convirtió en su hábitat natural. La revista era un espectáculo grandioso, lleno de plumas, lentejuelas, música en directo, coristas deslumbrantes y escenarios fastuosos. Pero en medio de todo aquel despliegue visual el elemento humano y cómico era fundamental. Ahí es donde él brillaba con luz propia, salía al escenario, a menudo vistiendo trajes estrafalarios o interpretando personajes llevados al límite de lo absurdo. Y con un simple gesto o una frase pronunciada con su característica voz conseguía que el teatro entero se viniera abajo en una carcajada colectiva.
Fueron años de un trabajo extenuante, realizaba 2 funciones diarias, de martes a domingo, recorriendo toda la geografía nacional, conocía cada teatro de España. Desde los majestuosos coliseos de las grandes capitales hasta los humildes salones parroquiales de los pueblos más remotos. Su nombre empezó a brillar en los carteles luminosos de la Gran Vía madrileña. Lugares emblemáticos como el Teatro Calderón o el Teatro La Latina se convirtieron en su segunda casa. En esos escenarios compartió escena con las figuras más grandes de la época, las vedettes más aclamadas y los actores más respetados. Pero su talento para la comedia alcanzaba su máxima expresión cuando trabajaba en pareja. La química que desarrollaba con otros compañeros de profesión elevaba el espectáculo a categorías memorables. Es imposible repasar su biografía sin mencionar los momentos sublimes de humor disparatado que protagonizó junto a otros genios de la escena, sus diálogos rápidos, atropellados, llenos de dobles sentidos y confusiones lingüísticas se convirtieron en un sello de identidad. El público acudía a los teatros no solo para ver la obra escrita, sino para presenciar la improvisación, el juego puro y libre entre 2 maestros de la risa que se retaban mutuamente sobre las tablas. Creaban un universo propio donde la lógica se subvertía y donde lo cotidiano se transformaba en algo extraordinariamente divertido. La gente salía de las salas con lágrimas en los ojos, lágrimas de pura alegría, sintiendo que aquel hombre de voz peculiar y gestos rápidos les había regalado una porción de felicidad. A medida que las décadas avanzaban, la sociedad española experimentaba transformaciones vertiginosas. El país se abría al mundo, las costumbres cambiaban y el espectáculo debía adaptarse a los nuevos tiempos. La década de los años 70 trajo consigo una revolución en el cine nacional, una explosión de libertad que se reflejó en una enorme cantidad de comedias cinematográficas que buscaban conectar con un público masivo y deseoso de novedades. El salto a la gran pantalla era el paso lógico en su carrera. El cine le ofreció la posibilidad de llegar a rincones donde el teatro no podía alcanzar. Sus películas, a menudo comedias de enredos con toques de picardía adaptados a la época, se convirtieron en fenómenos de taquilla. Su rostro asomaba en los inmensos carteles que empapelaban las ciudades. Representaba al español medio, al hombre común enfrentado a situaciones extraordinarias o absurdas, siempre intentando salir airoso con más astucia que recursos. Las salas de cine de barrio se llenaban los fines de semana para ver sus últimas aventuras, rodó decenas de películas a un ritmo frenético, compartiendo reparto con los actores y actrices más populares del momento. Su estilo no cambió al pasar al celuloide. Seguía manteniendo esa espontaneidad y esa conexión directa que había perfeccionado en el teatro. Aunque la cámara captaba sus movimientos, no perdía la frescura de quien actúa pensando siempre en la reacción del espectador. El final de los años 70 y la década de los 80 trajeron un nuevo desafío y una nueva plataforma. La televisión se había convertido en el centro del hogar español, el aparato que reunía a las familias alrededor de la mesa cada noche, y él no dudó en conquistar también ese espacio. La televisión le permitía una inmediatez y una intimidad diferentes. A través de la pequeña pantalla entró en el salón de millones de casas, convirtiéndose en un invitado habitual y querido. Participó en innumerables programas de variedades, en espacios de humor que paralizaban el país. Fue en esta época donde su creatividad alcanzó nuevas cotas con la invención de personajes que han quedado grabados en la memoria colectiva. Quizá el más recordado sea aquel en el que se transformaba, con ropas de mujer mayor y una actitud arrolladora, en una señora castiza que relataba situaciones surrealistas. La imagen del vestido de mujer, con un peinado imposible y defendiendo a capa y espada el honor de una simple croqueta, es un icono absoluto de la cultura popular televisiva. Esa capacidad para reírse de sí mismo, para abrazar el disfraz y la exageración sin perder un ápice de dignidad cómica, demostraba la grandeza de su talento. No le importaba el ridículo siempre y cuando sirviera al propósito final de generar la carcajada. Su humor era transversal, gustaba a los abuelos, a los padres y a los nietos, uniendo a diferentes generaciones en un instante de diversión compartida. Detrás de la máscara del comediante, detrás del maquillaje y de las luces cegadoras, existía un hombre profundamente arraigado a sus pasiones y a su ciudad. A pesar de haber viajado sin descanso y de haber conocido el éxito más abrumador, nunca perdió la sencillez ni el amor por las cosas cotidianas. Su corazón latía al ritmo de su adorado Madrid. Conocía sus calles, sus tabernas, su esencia. Pero si había algo que despertaba en él una pasión comparable a la que sentía por el teatro, era él. Fútbol, era un seguidor incondicional y entregado del equipo que viste de blanco en la capital. Las tardes de domingo, cuando sus obligaciones profesionales se lo permitían, las pasaba en las gradas del estadio, sufriendo y celebrando cada jugada con la misma intensidad con la que vivía una noche de estreno.
El fútbol le proporcionaba esa emoción cruda y directa que él mismo intentaba transmitir desde el escenario. Se le podía ver animando, conversando con otros aficionados, siendo simplemente un madrileño más que disfrutaba del deporte. Esta pasión por el equipo blanco no era un secreto. A menudo la incorporaba en sus monólogos o en sus intervenciones públicas, mostrando un fanatismo simpático y entrañable que le acercaba aún más a su público. Era un hombre de hábitos familiar, que encontraba la paz en los momentos de descanso después de décadas de trabajo ininterrumpido. El paso del tiempo es inexorable y las modas cambian. El género de la revista que le había dado tanta gloria empezó a decaer lentamente. Los grandes espectáculos de variedades fueron desapareciendo de la cartelera, sustituidos por otras formas de entretenimiento. Sin embargo, el respeto y el cariño del público hacia su figura permanecieron inalterables. A medida que su cabello se volvía blanco y sus pasos se hacían un poco más pausados, se convirtió en una figura venerable. Un patriarca de la comedia española. Las nuevas generaciones de humoristas le miraban con admiración, reconociendo en él a un maestro absoluto del tempo, del gag físico y de la improvisación. Continuó trabajando mientras sus fuerzas se lo permitieron, haciendo apariciones especiales, recibiendo homenajes y demostrando que el talento verdadero no tiene fecha de caducidad. Cada vez que pisaba un plato de televisión o un escenario para recoger un premio, el público se ponía en pie de forma espontánea, ofreciéndole largas ovaciones que eran en realidad un agradecimiento profundo por tantos años de dedicación. Él sabía que su vida había estado al servicio de los demás, que había sacrificado fines de semana, vacaciones y momentos íntimos por la obligación autoimpuesta de levantar el telón y hacer que la gente se olvidara de sus penas. El amor que recibía en esos años de madurez era la cosecha de una vida entera, sembrando sonrisas por cada rincón de la geografía española, demostrando que la risa es quizá el legado más noble que un ser humano puede dejar a sus semejantes. La vida de este titán de la escena se fue apagando poco a poco, con la misma serenidad con la que caen los telones después de una función exitosa. La ciudad que le vio nacer, aquel Madrid bullicioso y cambiante, fue también el escenario de su despedida. El día 10 de enero del año 2011 la noticia de su fallecimiento corrió por todas las redacciones y por todos los hogares del país. A la edad de 86 años su corazón dejó de latir, pero su recuerdo comenzó a vivir una nueva etapa de eternidad. La tristeza por su pérdida fue unánime. Compañeros de profesión, autoridades y sobre todo el público anónimo expresaron su pesar. Los homenajes se sucedieron, recordando sus películas, sus actuaciones teatrales y sus momentos televisivos. El inmenso archivo de imágenes y sonidos que dejó atrás garantiza que su arte no caerá en el olvido. Su biografía no es solo la historia de un actor, es el relato de un siglo de transformaciones sociales vistas a través del prisma del humor, desde la dura posguerra hasta la modernidad de los años 2000. Su trayectoria fue un puente de alegría que ayudó a millones de personas a cruzar tiempos difíciles. El hombre que empezó imitando a los vecinos de su calle se despidió convertido en una leyenda indiscutible del patrimonio cultural, un trabajador incansable del humor que demostró que hacer reír es un arte serio, profundo y absolutamente necesario para la supervivencia del alma. Su figura sigue presente, su voz resuena en la memoria de quienes le admiraron y su ejemplo perdura en cada cómico que hoy se sube a un escenario buscando arrancar una carcajada al público. Así concluye el repaso a la inmensa trayectoria de este madrileño universal, un ser humano que eligió el camino más hermoso, el de regalar felicidad a los demás. Espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Gracias por su atención. Hasta la próxima edición del programa.